Los siguientes clips son para comentar un articulito que me mandaron, escrito por Eliezer Bograd en 1996, en donde analiza esta cuestión del Mesías, nuestro eterno tema de discusión, el judaísmo con otras ramas del cristianismo. Entonces, voy a ir señalando una serie de detalles en donde Bograd comete una serie de errores que me parecen injustificables si se supone que es una investigación y si se supone que es una persona que pretende hablar de judaísmo. Pero bueno, vamos por partes. Por ejemplo, Bograd comienza diciendo, si le preguntamos a un judío ortodoxo por qué no acepta a Yeshua como el Mesías, tenemos una respuesta directa. No es el Mesías porque no cumplió la expectativa mesiánica. No trajo el reino mesiánico de paz y prosperidad que anunciaron los profetas. Los rabinos que han guardado la comunidad judía han desechado, dice Bograd textualmente, han desechado las características bíblicas del Mesías y han preferido adaptarse a una visión humanista. Me parece imperdonable que Bograd hable de esta expectativa de un reino mesiánico de paz y prosperidad como una visión humanista en contraposición a, según él, las características bíblicas. Pregunto, ¿dónde queda entonces Isaías 2, del 2 al 4? Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en instrumentos de labranza. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Resulta absurdo que Bograd pretenda, desde este primer punto, crear la idea de que los judíos nos basamos en tradiciones humanistas o del tipo que gusten, y que los mesiánicos se basan en la Biblia, y que para ello mencione un ejemplo, como ejemplo de nuestras tradiciones, un concepto perfectamente establecido en las escrituras. Lo siento, la expectativa mesiánica del judaísmo es 100% legítima porque está por 100% basada en el texto bíblico. Y lo más ridículo es esto, a fin de cuentas, los mesiánicos también tienen exactamente la misma esperanza, Bograd incluido, porque no puede negar que esto está en el texto bíblico. Simplemente pregúntenle a cualquier pastor o pseudo rabino mesiánico cómo va a ser el mundo cuando venga el Mesías, y es obvio que la respuesta va a ser bastante similar a la que puede dar un judío. Bograd hubiese corrido con mejor suerte si no se hubiera metido en este tema. Segundo punto. Dice Bograd, pero en este punto lo que criticamos del rabinismo en todas sus variantes y denominaciones es la separación entre el concepto del Mesías revelado en el Tanaj y establecido por la tradición, especialmente a partir de la primera venida del Mesías, dice, cuando los líderes de las academias rechazaron el testimonio de cientos de miles de hombres y mujeres del pueblo judío que presenciaron los milagros y maravillas que les hicieron reconocer a Yeshua de Nazaret como el Mesías esperado. Decenas de miles de estos judíos de todos los estratos y condiciones de la población judía dieron sus vidas por proclamar al resucitado como el Mesías de Israel. Qué tierno. Bueno, Bograd se conduce como un verdadero ignorante, incapaz de diferenciar la historia como ciencia de sus creencias personales. Es imposible considerar al Nuevo Testamento como un documento histórico, porque no existe ningún tipo de evidencia documental externa que verifique la objetividad histórica de los eventos allí narrados, en realidad ni siquiera de los personajes allí mencionados. Si, como dice Bograd, cientos de miles de personas fueron testigos de tantas cosas tan maravillosas, resulta inexplicable que autores como Flavio Josefo o Filón no digan nada en absoluto, pese a que fueron judíos contemporáneos a Jesús y a sus apóstoles, y pese a que describieron con bastante detalle las situaciones que rodearon al judaísmo en su época. Se trata de un viejo problema de soberbia propio del cristianismo más recalcitrante, que se cree dueño de una verdad incuestionable. En esa lógica burda y cómica, Bograd continúa. Las leyendas y las fábulas forman parte de la tradición, y así como el folclore se convierte en historias populares, también ha influido en el pensamiento rabínico
y en los mismos comentaristas del Talmud y la literatura rabínica. Y yo pregunto, ¿acaso en los evangelios no sucede lo mismo? ¿Por qué cuando hablamos de la influencia de la tradición y las leyendas en una tradición religiosa tenemos que dar por hecho que en el Nuevo Testamento solo hay verdades históricas y en todo lo demás solo hay tradiciones y leyendas? En términos técnicos y fríos, el Talmud y el Nuevo Testamento son lo mismo, textos religiosos de dos diferentes grupos, y ambos reflejan igualmente influencia de leyendas, tradiciones y folclore. Pretender que solo el Nuevo Testamento tiene el nivel de histórico es, en palabras amables, ingenuo. En realidad se necesita ser ignorante, necio y pedante para pretender lo contrario. Lo siento, si nos atenemos a los aspectos técnicos con los cuales se delimita el perfil histórico de un texto, el Nuevo Testamento es tan legendario y mítico como el libro de cualquier otra tradición religiosa. Bograd ni por enterado. Bien, un tercer punto. Bograd sigue diciendo, en su afán de descalificar la tradición rabínica, el Mesías de la tradición es un héroe militar montado sobre un corcel blanco, el gran vengador. Lo dice en el sentido de que esta idea tradicional del judaísmo nos impidió ver a Jesús, el Mesías sufriente. Pero yo pregunto, ¿qué tenía este hombre en la cabeza cuando escribió esto? Esa idea está perfectamente integrada, asimilada al cristianismo y al Nuevo Testamento. Apocalipsis 19, del 11 al 16 dice, entonces vi el cielo abierto, aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, de su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Se trata de un dislate terrible por parte de Bograd, que se expresa como si esa creencia fuera un serio problema para el judaísmo rabínico, cuando él mismo, como creyente en el Nuevo Testamento, debe aceptarla también. Pero sigue con sus errores. Dice, debido a esa conformación de la enseñanza rabínica, la tradición bíblica de un Mesías sufriente es extraña a la mayoría de los judíos contemporáneos. Falso. Lo único que hace evidente es que Bograd desconoce el judaísmo. Lo que nos resulta totalmente extraño a los judíos, de hecho incompatible con nuestras creencias, es que ese Mesías sufriente sea Jesús. Pero no significa que no estemos enterados de que se ha hablado de un Mesías sufriente. Sigamos. Bograd parte de este punto para llegar al eterno territorio de discusión, Isaías 53, y dice, pero este concepto, el de un Mesías sufriente, dice, está claramente mostrado en la Escritura, en el capítulo 53 del profeta Isaías, un Mesías que no solamente asumía el sufrimiento de Israel. Otra vez se equivoca, nada en Isaías 53 hace referencia a una unción o a un ungido. ¿A qué me refiero? Veamos dos pasajes en donde este tema sí es explícito. En Éxodo 29:7 dice, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, se refiere a Aarón, y le ungirás. Y por ejemplo, primera de Samuel 16:13 dice respecto a David, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Se trata de un simple criterio de exégesis bíblica. Si vamos a hablar del Mesías ungido, entonces tenemos que comenzar por los textos bíblicos que mencionan explícitamente el concepto Mesías o ungido. Pretender establecer como base de todas las doctrinas mesiánicas un pasaje bíblico que jamás menciona de manera explícita el concepto Mesías o ungido o unción es un error por donde se le quiera ver. Por eso, en su análisis de la postura del judaísmo frente a Isaías 53, Bograd solo se enreda sin ton ni son. Por ejemplo, dice, para sorpresa de algunos, el mismo Talmud y varios comentarios rabínicos de la antigüedad reconocen que Isaías 53 se refiere al Mesías. Es un argumento recurrente entre cristianos y mesiánicos. Los rabinos de la antigüedad reconocieron que Isaías 53 se refiere al Mesías. Falso. ¿A qué nos referimos con antigüedad? Primera, la idea de relacionar Isaías 53 con el Mesías apenas empieza a manejarse en el siglo II de la era cristiana.
Llama la atención porque Isaías vivió en el siglo 8 antes de la era cristiana, es decir, pasó un milenio completo antes de que alguien relacionara Isaías 53 con el Mesías. En realidad, ningún cristiano y ningún mesiánico puede demostrar que la idea de un Mesías sufriente, basado en Isaías 53, haya existido durante los 1000 años posteriores a Isaías. Por el contrario, lo que se puede demostrar sin ningún problema es que desde un principio quedó claro que Isaías estaba hablando de Israel, no del Mesías. Por ejemplo, Isaías 41, 8 y 9, 42, 19, 43, 10, 44, 1 al 2, 44, 21, 45, 4, 48, 20 y 49, 3 son 10 versículos que están antecito de Isaías 53, en donde es explícito, el siervo es Israel, así con todas sus letras, el siervo es Israel. En cambio, quienes sostienen que el siervo es el Mesías no tienen un solo versículo en esta sección que asocie el concepto de siervo con el de ungido. No tienen un solo texto en Isaías que diga el Mesías es mi siervo, el ungido es mi siervo, el rey es mi siervo, cualquier cosa equivalente. No tienen ninguno. ¿Cómo fue entendido este pasaje después de que se escribió? Jeremías. En Jeremías 30, estamos hablando 2 siglos después de Isaías, en Jeremías 30 el autor retoma todos los temas expuestos por los capítulos 40 al 66 de Isaías y los condensa en un discurso compacto, que nos da un perfecto ejemplo de cómo un autor bíblico entendió a otro autor bíblico. En esa lógica destaca que Jeremías 30, del 10 al 12, dice: Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel. Luego dice: porque así ha dicho el Señor, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Entonces, la evidencia que los cristianos y mesiánicos no tienen para demostrar que el siervo es el Mesías, a nosotros nos sobra. Allí están 10 versículos del propio Isaías íntimamente relacionados con Isaías 53, en donde se dice explícitamente que el siervo es Israel. Y allí está el texto del profeta Jeremías 2 siglos después, en donde queda claro que en la época del exilio los judíos entendían este tema a la perfección. El siervo es Israel y los sufrimientos del siervo son los sufrimientos de Israel. Lo dice el profeta Jeremías, no la tradición rabínica. Le sigo en el siguiente clip.